Capítulo 26. ¿Habrá que girar el escorpión? ¿Habrá que girar el saltamontes? Fin del relato del persa. Así, al bajar al fondo de la fosa, había llegado al fin de mi temible pensamiento. El miserable no me había engañado con sus vagas amenazas a muchos seres humanos. Al margen de la humanidad, se había construido una guarida de fiera subterránea, totalmente decidido a volarlo todo con él y provocando una gran catástrofe. Si los que vivían a la luz del día venían a molestarle en el astro en el que había refugiado su monstruosa fealdad, el descubrimiento que acabábamos de hacer nos sumió en una angustia que nos hizo olvidar de todas las penas pasadas, todos nuestros sufrimientos presentes. Nuestra presente situación nos parecía excepcional al recordar y hacía tan solo unos instantes habíamos estado al borde del suicidio, pero de pronto nos quedábamos horrorizados de lo que podía ocurrir. Comprendíamos ahora todo lo que había querido decir y todo lo que había dicho el monstruo a Christine Daae, así como lo que significaba aquella abominable frase. ¿Sí o no? Si es no, todo el mundo puede darse por muerto y enterrado, sí, enterrado entre los escombros de lo que había sido la gran ópera de París. Puede imaginarse un crimen más espantoso para arrastrar al mundo en una aposteosis de horror. Preparada para la seguridad de su refugio, la catástrofe iba a servir para vengar los amores del más horrible monstruo que haya pasado sobre la faz de la tierra. Mañana por la noche, a las 11. Último plazo. Había sabido elegir la hora. Habrá mucha gente en la fiesta, muchos seres humanos allá arriba, en los luminosos pisos del Palacio de la Música. ¿Acaso podía soñar con un cortejo más hermoso para su muerte? Iba a bajar a la tumba junto con los cuervos más bellos del mundo, adornados de toda suerte de joyas. Mañana por la noche a las 11 volaríamos por los aires en plena representación si Christine Daae decía que no. Mañana por la noche a las 11. Y como no iba Christine Daae a decir que no, ¿no preferiría acaso casarse con la misma muerte antes de que con aquel cadáver viviente? ¿Ignoraba o no que de su respuesta dependía la suerte de muchos seres humanos? Mañana por la noche a las 11, arrastrándonos a las tinieblas, huyendo de la pólvora, intentando volver a encontrar los peldaños de piedra, dado que aquella, allá arriba, por encima de nuestras cabezas, la trampilla que conduce a la habitación de los espejos se ha apagado a su vez. Nos repetimos, mañana por la noche a las 11. Por fin encuentro la escalera, pero de repente me incorporo de golpe en el primer peldaño porque de un pensamiento terrible acaba de acudir en mi mente. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Mañana por la noche a las 11, puede ser hoy, puede ser ahora mismo. ¿Quién podría decirnos qué hora es? Me parece que estamos encerrados en este infierno desde hace días y desde hace años, desde el comienzo del mundo. Puede que todo esté vuelto dentro de un momento, un ruido, un grujido. ¿Lo ha oído usted allí, allí en el rincón? Grandes dioses, es como si un ruido mecánico otra vez. Luz. Quizás sea el mecanismo que lo haga volar todo, se lo aseguro. Es un grujido. ¿Está usted sordo? Y el señor de Shagny y yo nos poníamos a gritar como locos. El miedo nos avasallaba. Subíamos la escalera rodados sobre los peldaños. Puede que la trampilla esté cerrada. Puede que sea esta puerta cerrada la que produce tanta curiosidad. ¿Quién pudiera salir de la oscuridad, volver a encontrar la claridad fatal de la habitación de los espejos? Pero ya estamos en lo alto de la escalera. No, la trampilla no está cerrada, pero ahora reina la misma oscuridad en la cámara de los espejos que en la bodega que hemos abandonado. Dejamos la bodega y nos arrastramos por el suelo de la cámara de los suplicios, el suelo que nos separa del polvorín. ¿Qué ahora es? Gritamos, llamamos. El señor de Shagny clama a todas las fuerzas renacientes. Christine, Christine, y yo llamo a Eric. Le recuerdo que le he salvado la vida, pero nada nos responde, tan solo nuestra propia desesperación, nuestra propia locura. ¿Qué hora es? Mañana por la noche a las 11 discutimos, nos esforzamos por calcular el tiempo que hemos pasado aquí, pero somos incapaces de razonar. Si por lo menos pudiéramos ver el cuadrante de un reloj con agujas que se moviesen. Mi reloj está parado desde hace mucho tiempo, pero el del señor de Shagny funciona aún. Me dice que lo puso en hora mientras se preparaba para la noche, antes de venir a la ópera. Intentamos llegar a la conclusión de que el momento fatal aún no ha llegado. El ruido más insignificante que llega hasta nosotros desde la trampilla, a la que hemos intentado cerrar en vano, nos vuelve a sumergir en la angustia más atroz. ¿Qué hora es? Ya no llevamos encima más que una cerilla, sin embargo deberíamos saber. El señor de Shagny sugiere romper el cristal de su reloj y palpar las agujas. Se produce un silencio durante el cual palpa e interroga las agujas con la punta de los dedos. El anillo del reloj le sirve de punto de referencia. Calcula por la separación de las agujas que pueden ser las 11 en punto. Pero las 11 que nos hacen temblar tal vez hayan pasado ya. No es cierto, puede que sean las 11:10 y tendríamos por lo menos 12 horas por delante. De repente, grito.
Silencio, me ha parecido oír pasos en la habitación de lado. No me he equivocado. Oigo un rugido de puerta seguido de pasos recapitones. Golpean contra la pared y la voz de Christine Dade. ¡Rahul! ¡Rahul! Exclamamos todos a la vez, a un lado y al otro de la pared. Christine solloza. No sabía si iba a encontrar vivo al señor Shagney y al parecer el monstruo había sido terrible. No había hecho más que delirar mientras esperaba que ella decidiera pronunciar el sí, que le negaba. No obstante, ella le había prometido el sí, si se consentía en llevarla a la cámara de los suplicios, pero él se había opuesto obstinadamente con terribles amenazas contra la humanidad. Por fin, tras muchas horas de este infierno, acabábamos de salir de aquel momento y dejándola sola para meditar por última vez. Muchas horas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Christine? Son las 11. Las 11 menos 5. ¿Pero las 11 de qué? Las 11 que decidirán la vida o la muerte. Acaba de repetírmelo al salir. Vuelve a decir la voz trémula de Christine. Es espantoso, delira. Y es arrastrado y arrancado a la máscara y sus ojos de oro llaman las llamas. No se hace más que reír. Me ha dicho riendo como un demonio borracho 5 minutos. Te dejo sola debido a tu conocido pudor. No quiero que te sonrojes ante mí cuando me digas que sí. Como las novias tímidas, qué diablos, ya le he dicho que estaba como un demonio borracho, toma. Y ha buscado la bolsita de la vida y de la muerte, toma, me ha dicho, aquí está la llavecita de bronce y abre los cofres de ébano que están encima de la chimenea de la habitación, al estilo de Luis Felipe. En uno de esos cofres encontraremos el escorpión, y en el otro un saltamontes, unos animalitos muy bien reproducidos en bronce de Japón. Son animales que dicen sí y no, es decir, que no tendrás más que girar el escorpión sobre su eje hasta colocarlo en la posición opuesta a la que los has encontrado. Eso significará para mí cuando entre en la habitación de nuestra noche de bodas. Si giras el saltamontes querrás decir no. De ser así, cuando entre en la habitación, entraré en esa habitación de la muerte. Y reía como un demonio borracho. Le pedí de rodillas la llave de la cámara de los suplicios, prometiéndole ser para siempre su esposa si me la concedía, pero me ha dicho que ya no necesitará aquella llave y que iba a arrojarla al lago. Después, siempre riendo como un demonio borracho, me ha dejado diciendo que no volvería hasta dentro de 5 minutos porque sabía todo lo que se debe cuando se es un caballero, el pudor de las mujeres. También me ha gritado. El saltamontes, ten cuidado con el saltamontes. Un saltamontes no grita tan solo. Salta, 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 salta maravillosamente bien. Intentó seguir reproducir mediante frases, palabras entrecortadas, exclamaciones del sentido de las palabras delirantes de Christine. Ella también durante aquellas 24 horas debió alcanzar el límite del dolor humano y quizás había parecido aún más que nosotros. A cada momento Christine se interrumpía y nos interponía para exclamar: Raúl, ¿te encuentras bien? Y tocaba las paredes que ahora estaban frías y se preguntaba por qué razón había estado tan caliente. Transcurrieron los 5 minutos y el escorpión y el saltamontes arañaban todas sus patas y mi pobre cerebro. Sin embargo, había conservado suficiente lucidez para comprender que si se giraba el saltamontes saltaría, y con él muchos seres humanos. No había duda de que el saltamontes ponía en juego alguna corriente eléctrica destinada a volar el polvorín. El señor de Shagney parecía, desde que había vuelto a oír la voz de Cristina, haber recobrado toda su fuerza moral, y explicaba a toda prisa a la joven la terrible situación en la que nos encontrábamos, nosotros y la ópera entera. Era necesario girar el escorpión inmediatamente. Este escorpión que contestaba así el de sí tan deseado por Eric quizás impedía que se produjera la catástrofe. Ve, animó Christine. Mi adorada Christine, ordenó Raúl. Hubo un silencio. ¿Christine? Exclamé. ¿Dónde está usted? Junto al escorpión. No lo toque. Acababa de ocurrírseme. Ya que conocí a Eric, el monstruo había vuelto a engañar a la joven. Quizás era el escorpión al que iba a volarlo todo, porque no había vuelto aún. Si los 5 minutos habían ya transcurrido, no había vuelto. Sin duda había ido a ponerse a cubierto. Quizás esperaba la formidable explosión. Tan solo esperaba eso. En verdad no podía esperar jamás que Christine consintiera que su perversa voluntaria. ¿Por qué no había vuelto? No toque el escorpión. Él. Lo oigo. Ya está aquí, exclamó Christine. Llegaba en efecto, oímos los pasos que se acercaban a la habitación en el estilo Luis Felipe. Se había reunido con Christine, no había pronunciado una sola palabra. Entonces alcé la voz. Eric, soy yo. ¿Me conoces? A mi llamada respondió inmediatamente en un tono extraordinariamente sereno. ¿Cómo no han muerto ahí dentro? Pues bien, procuren portarse bien. Quise interrumpirlo, pero me dijo con tanta frialdad que me quedé helado detrás de la pared. Una palabra más, Darauga, y lo hago volar todo, añadió enseguida. Le concedo el honor a la señorita. La señorita
no ha tocado el escorpión. Qué tranquilo hablaba. La señorita no ha tocado el saltamontes. Con qué sangre fría. Pero aún no es demasiado tarde para hacerlo. Mire, abro sin llave porque soy el maestro en trampillas y porque abro y cierro todo lo que quiero y como quiero. Abro los cofrecillos de ébano. Mire, señorita, los cofrecillos de ébano. Esos hermosos animalitos están bastante bien reproducidos, que inofensivos parecen. Pero el hábito no hace al monje. Todo lo desea con una voz neutra, uniforme, y si gira saltamontes volaremos todos, señorita. Hay suficiente pólvora bajo nuestros pies para hacer saltar un barrio entero de París. Si se gira el escorpión, toda la pólvora quedará anegada. Señorita, con motivos de nuestras bodas, habrá usted un precioso regalo a algunos contenares de prisioneros que alupuluden en este momento una mediocre obra de Molière. La regalará la vida, porque con sus hermosas manos, qué voz más apagada, va a girar el escorpión y luego felices nos casaremos. Un silencio después. Si dentro de 2 minutos, señorita, no ha girado el escorpión, tengo un reloj, añadió la voz de Eric. Un reloj que funciona maravillosamente bien. Giraré el saltamontes. Y el saltamontes salta maravillosamente bien. Ha sido un silencio más espantoso. De todos los demás silencios, yo sabía que cuando Eric adoptaba aquella voz pacífica, serena, cansada, que estaba dispuesta a todo, capaz del más titánico crimen, de lo más esclavizada devoción, y que una sílaba desagradable a sus oídos podía desencadenar el huracán. El señor de Shiny había comprendido que lo único que podía hacer era rezar. Arrodillado rezaba. En cuanto a mí, la sangre me golpeaba con tanta fuerza que tuve que llevarme una mano al corazón. Por miedo me explotara, prestábamos lo que ocurría en aquellos últimos momentos del pensamiento enloquecidos de Christine Dye. Comprendíamos su duda. ¿Y girar el escorpión? ¿Sería el escorpión lo que no haría volar todo? ¿Habría decidido Eric destruirnos a todos con él? Por fin, se dejó oír la voz de Eric suave y de una dulzura angelical. Los 2 minutos han transcurrido. Adiós, señorita. Salta, saltamontes. Eric, exclamó Christine, que debía de haberse precipitado sobre la mano del monstruo. ¿Me juras, monstruo, me juras por tu infernal amor que el escorpión es el que hay que girar? Sí, para volar en el día de nuestra boda. Pues entonces saltemos. A nuestra boda, inocente criatura, el escorpión abre el baile. Pero basta ya. No quiero escorpión. Entonces el saltamontes. ¡Eric! ¡Basta! Había juntado mis gritos a los de Christine y el señor de Shagny, siempre de rodillas, seguía rezando. Eric, he girado el escorpión. ¿Qué momento vivimos esperando? Esperamos de ser tan solo despojados en medio del trueno y de las ruinas, a sentir crujir bajo nuestros pies en el abismo abierto cosas que podían ser el principio de apoteosis del horror, ya que en la trampilla abierta de tinieblas boca negra en la nevencha había un silbido inquietante como el primer ruido de un cohete. Al principio fue muy tenue, después muy consciente, más fuerte, pero escuchen, 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 y sujeten con ambas manos su corazón dispuesto a volar junto con muchos seres humanos. ¿No era aquel el silbido del fuego? ¿Acaso no parece una manga de agua? La trampilla, escuchen, escuchen ahora que empieza a hacer glu 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 glu. A la trampilla, la trampilla, la trampilla, la trampilla. Qué frescura a ella, y a ella toda la sed que ha desaparecido con el miedo vuelve ahora más fuerte, aún con el ruido del agua, el agua, el agua, el agua que sube en la bodega por encima de los toneles y todos los toneles de pólvora, toneles, toneles, toneles. ¿Tiene usted toneles para vender el agua? El agua sea que nosotros precipitamos por las gargantas abrasadas, el agua que sube hasta nuestra barbilla, hasta nuestras bocas, y bebemos en el fondo de la bodega, bebemos hasta la más misma bodega. Volvemos a subir sumidos en la noche negra. La escalera, el peldaño, la escalera que habíamos bajado de encuentros del agua y que volvemos a subir con el agua. Lo cierto es que había allí una cantidad apreciable de pólvora perdida y anegada. Agua, abundancia. No se escatima el agua en la mansión del lago. Si esto sigue así, el agua entero entrará en la bodega. En realidad ahora nadie sabe dónde se detendrá. Estamos fuera de la bodega y el agua sigue subiendo. Y el agua sale también de la bodega, se extiende por el suelo. Si el suelo de la habitación de los espejos es un pequeño lago en el que nuestros pies chapotean y es suficiente agua, Eric debería cerrar el grifo. Eric, ya hay suficiente agua para la pólvora. Cierra el grifo, cierra el escorpión. Pero Eric no contesta, no se oye más que el agua que sube y ahora nos llega hasta la mitad de las piernas. Christine, Christine, el agua nos llega a las rodillas, grita el señor de Shagny, pero Christine no responde. Tan solo se oye el agua que sube. Nada, nada a la habitación de al lado. Ya no hay nadie, nadie para girar el grifo, nadie para cerrar el escorpión. Estamos completamente solos en la oscuridad, con el agua negra que nos envuelve, que sube, que nos hiela. Eric, Christine, Christine. Ahora hemos perdido el pie, giramos en el agua y llevamos por un movimiento de rotación irresistible, ya que el agua gira junto con nosotros y chocamos contra los espejos negros que nos rechazan, y nuestras gargantas que emergen por encima del torbellino aúllan. ¿Acaso vamos a morir aquí? Ahogados en la cámara de los suplicios. Jamás había visto esto. Eric, en la época de las horas rosas de Macedán, nunca me había enseñado algo semejante por la ventanita invisible. Eric, te he salvado la vida, acuérdate. Estás condenado e ibas a morir. Te he abierto las puertas de la vida, Eric. Girábamos en el agua como si fuéramos los restos de unos naufragios.
Pero de repente, ha agarrado con mis manos desesperadas el tronco del árbol de hierro y llama al señor de Shining y nos colgamos los dos en la rama del árbol de hierro. El agua sigue subiendo. Recuerdo el espacio que hay entre la rama del árbol de hierro y el techo. En cúpula la habitación de los espejos. Intenté recordarlo, pero de todo quizás el agua se detenga. Seguramente encontrará su nivel y mire, parece que se detiene. No, 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 no. Horror, a nado nuestros brazos que nadan, que se entrelazan. Nos ahogamos, nos debatimos en el agua negra. Nos cuesta ya respirar en el aire negro y encima el agua negra. El aire que huye, que huimos huir por encima de nuestras cabezas mediante no sé qué sistema de ventilación. Giremos, giremos, giramos y giramos y nos encontramos en la entrada del aire. Pagaremos entonces nuestra boca a la boca del aire, pero las fuerzas me abandonan y intento agarrarme de las paredes que escurridizas son para mis dedos que buscan las paredes de espejo. Seguimos girando, nos hundimos, un último esfuerzo, un último grito. Eric, Christine, glu 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 en los oídos y glu 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 en el fondo del agua negro. Nuestros oídos hacen glu 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 y me parece aún antes de perderte en el conocimiento. Oír entre los dos glu glu glu, toneles, toneles, tiene usted toneles